públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que ha movido a nuestra economía en este año? De eso hablamos hoy en República. Bueno, 2,2% es lo que los indicadores nos están anunciando que va a crecer nuestra economía. Pero ¿qué es lo que la está moviendo y qué es lo que hay detrás de esto? Pues para hablar precisamente de eso nos acompaña esta mañana en República el principal enterado y entendido de la situación. Él es el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Bienvenido, como siempre es un placer conversar con usted, doctor. Bueno, muy buenos días, Carlos, muy buenos días a la teleaudiencia. Para mí es un gusto estar compartiendo este día y que podamos conversar sobre todo tipo de temas, ¿verdad? En el caso del crecimiento económico para este 2015, nuestras proyecciones se sitúan entre 2,2 hasta 3,5%. Nuestro dato puntual es una tasa de crecimiento de 2,9%. Quiero comentarle al pueblo salvadoreño que somos uno de los pocos países que el Fondo Monetario Internacional modificó su proyección al alza. Ellos esperan que El Salvador en el 2015 crezca 2,5%. Interesante, doctor. Ahora, aterricémosle un poco el tema a la gente. Crecer 2,5%, ¿qué significa en términos de dinero? Lo primero. Y segundo, ¿qué es lo que está moviendo la economía? ¿Qué es lo que está generando más dinero? Sí. Bueno, para la población el 2,9% implica que los salarios se han incrementado pues, en términos pues, globales, están creciendo 5,5% en términos reales. Segundo, que las transferencias denominadas las remesas están creciendo 1,6%. Otro de los elementos que yo creo que es muy importante es evaluar que por el lado de las ventas al exterior, las exportaciones se han reactivado este año. Y al mes de abril, las exportaciones están creciendo a tasas del 8,3%. Y acá yo creo que hay un punto a destacarle a la población. Las exportaciones industriales crecen 7,4% y las exportaciones agropecuarias crecen 6,6%, digamos aproximadamente. ¿Esto qué implica? Si las empresas están produciendo más y están vendiendo más al resto del mundo, implica que el empleo puede activarse mucho más este año y obviamente las empresas que son más productivas al final del año deberán de pagar pues también mejores salarios. Y creo que esto implica también para la economía en su conjunto que ya estamos viendo un punto de inflexión en la inercia que traemos del lento crecimiento económico. Ahora, doctor, ¿qué sectores de la economía o qué empresas dentro de los sectores de la economía son los que están moviendo a nuestro país hacia esa tendencia alcista que usted dice al crecimiento económico? Sí, bueno, primero nosotros que registramos las cuentas nacionales, existe lo que se llama el secreto estadístico, por lo que no podemos denominar qué empresas en concreto, pero sí podemos aportarle a la población qué sectores son los que nosotros estamos viendo que son más dinámicos. Uno que yo mencionaba, la industria manufacturera. Otro es el agropecuario, el sector agropecuario, que venía de una evolución negativa el año pasado a raíz de los efectos de la roya, por ejemplo en el caso del café, y otro era en la parte de los granos básicos por efecto de la sequía. Hasta ahora estamos viendo que hay condiciones climatológicas favorables para estos sectores y son dos sectores que aportan. Otros son servicios, por ejemplo el sector financiero, también la distribución comercial minorista, lo que le denominamos el comercio,
Y tercero, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Acá tenemos las grandes innovaciones en las telecomunicaciones, tenemos también los sectores de call center, lo que denominamos servicios avanzados a las empresas de transmisión de datos, videos, y no dejemos de lado la industria aeronáutica. La industria aeronáutica ha hecho posible que junto con los call centers, que la economía salvadoreña esté exportando servicios que representan alrededor del 33% de las exportaciones totales del país. O sea, es un dato que no es nimio, es un dato que nos está diciendo que la política económica del gobierno va por la senda correcta, y la política económica de gobierno desde principio la dejamos claro: vamos a apostarle a los sectores transables, el agro, la industria y los servicios avanzados. Y a los sectores de servicios de bajo valor agregado vamos a apoyar para aumentar la escala. Recordemos que en los servicios de bajo valor agregado, una de las características que tienen que son empresas micros y pequeñas. Y solo acabo la idea, estas micro y pequeñas empresas tienen una vida de solo 3 años. Es ahí la importancia de fortalecerlas para que den el salto a que generen un tejido empresarial mucho más cohesionado. Ok, doctor, ahora quisiera, ya que usted mencionó la política económica del gobierno, que me la explicara, porque de repente eso es lo que marca el rumbo, y de acuerdo a usted vamos en una tendencia alcista, lo que implicaría que la política del gobierno económica es la que nos llevará por ese camino del crecimiento. Entonces quisiera que me la explicara de una manera que tal vez pudieran entenderlo buena parte de los salvadoreños que nos están viendo. Bueno, primero yo creo que es importante que la población conozca que hay graves problemas en el crecimiento que son estructurales. La economía salvadoreña históricamente ha tenido niveles de inversión respecto al PIB muy bajos. Segundo, baja productividad laboral, y específicamente creo yo que también bajos salarios. Y por último, creo que otro elemento que vale la pena pues destacar dentro de esos factores estructurales es la violencia y la inseguridad. En el plan quinquenal nos trazamos como 3 grandes objetivos. Uno, dotar de seguridad a la población. Esto no se va a resolver en 12 meses, dadas las condiciones actuales del país. Otro es, debemos de generar empleo digno. O sea, una de las vías para reducir la violencia y la inseguridad es generar empleo de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Y tercero es que la población cada vez se invierta más en educación y salud. Creo que estos 3 elementos separan el modelo anterior. Estamos tratando de crear una economía del buen vivir, o una economía de lo que denominamos crecimiento con igualdad de oportunidades. A ver, seguridad, generar empleo digno y inversión en educación, me dijo, ¿verdad? Exacto. Esos son los 3 grandes objetivos que plantea el plan quinquenal, y a eso le estamos apostando. Y ahora, eso es parte de la política económica del gobierno. Eso es parte de la política. Al interior de la política económica vienen grandes objetivos específicos, y quiero citar 2 en los que es el ámbito de nuestra competencia. Uno es la política de transformación productiva. Esta política, ¿qué persigue? Primero, a través del diálogo entre el sector público y el sector privado y los trabajadores, de ir encontrando en equipo cuáles son las restricciones que están teniendo las empresas en el sector agropecuario, en el sector industrial y en los servicios, para exportar y sobre todo para generar empleo. Y aquí se han detectado una serie de trabas que son responsabilidad del sector público, como la tramitología, problemas en las aduanas, problemas de trámites ambientales, tramitología de acceso al crédito. Y en estos ámbitos hemos venido trabajando con hechos concretos. En la parte de acceso al crédito, que es
parte de las responsabilidades que tiene el Banco Central, nosotros en el mes de febrero anunciamos una serie de medidas para desencadenar el crédito. Y estas medidas implicaban que al sistema bancario, en la medida que otorgue crédito para el sector agropecuario, para la industria manufacturera y para estos servicios avanzados, en esa medida nosotros les descontábamos el 10% del valor del crédito de la reserva de liquidez. Y esto creo yo que es muy importante, porque de hecho nos viene a dar elementos que el crédito, digamos, se está expandiendo con este tipo de medidas. Ahora, doctor, a ver si le entiendo bien. Entonces, es cierto, digamos que tenemos estos ejes de seguridad, generación de empleo, inversión y educación como parte de la política económica del gobierno, pero dentro de los objetivos específicos de la política económica, que es lo que, digamos, va marcando el rumbo, se encuentra esto de la transformación productiva. Es decir, básicamente, y por transformación productiva quizás lo que estoy entendiendo es que antes le apostábamos a ciertas áreas de la economía, ¿verdad? Ahora le vamos a apostar a otras y no a estas, o tal vez a estas y a otras, y vamos a ayudar a que haya liquidez para invertir, que es lo que me está diciendo el crédito en este momento, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son esas áreas de la economía que incluyen esa transformación productiva? ¿Qué se suma a lo que ya teníamos? ¿O qué le quitamos a lo que teníamos y le ponemos otro? Antes le apostábamos a las fuerzas del mercado. Nosotros éramos un simple árbitro de las políticas públicas y dejábamos que el mercado definiera qué producir, cómo producir y para quién producir. Y eso trajo como consecuencia que tuviéramos un mercado especializado en servicios de bajo valor agregado, que el agro estuviera en desuso y que la industria manufacturera, que es el gran éxito que tuvo el mercado común centroamericano en la década de los 60, estuviera desprovista de políticas públicas concretas. A hoy la gran diferencia es que creemos en la necesidad de la planificación. No es posible que la economía salvadoreña se quede a merced de las fuerzas de mercado. Necesitamos de un Estado y de políticas públicas que planeen junto con el sector privado y los trabajadores qué nosotros queremos hacer para los próximos 50 años. Y eso es en concreto la política de transformación. Le estamos apostando a aquellos sectores que ya tienen ventajas competitivas en los mercados internacionales. ¿Y estos sectores serían, por ejemplo, el manufacturero, el agropecuario, el de granos básicos? En concreto, dentro del sector manufacturero es el textil, la industria plástica, la industria química total, estamos hablando de la electrónica, estamos hablando de la aeronáutica, solo para un ejemplo. Y en el sector agropecuario estamos hablando de los sectores agroindustriales. Necesitamos desarrollar la cadena desde el sector agropecuario, de la producción de granos básicos, de la producción de azúcar, de la producción de café, y que lleguemos hacia la cadena final, que es la que genera mayor valor. Y esto creo yo que es muy importante, porque a la larga nuestro objetivo es diversificar los productos que actualmente produce y exporta El Salvador, pero sobre todo diversificar los mercados. Creo que en esa medida nosotros vamos desarrollando nuestra economía y en esa medida vamos tratando de darle respuesta a los problemas estructurales que yo citaba anteriormente. Ahora, como hemos dicho, esto no es de la noche a la mañana, esto es un trabajo que hemos iniciado y que por lo tanto consideramos que ya empezamos a ver frutos. Uno de los ejemplos es, hay una noticia que salió la semana pasada de CEPAL en la que se decía cuáles eran los niveles de inversión extranjera directa de los países. En el caso salvadoreño solo se citó por los medios de comunicación lo que históricamente es el monto de inversión extranjera. El Salvador ha tenido el menor monto de inversión extranjera directa
en la región centroamericana. Pero se les pasó por algo que es importante en términos de certidumbre. La inversión extranjera directa en el 2014 fue de alrededor de 276 millones de dólares. Tuvo un crecimiento respecto a 2013 de 50%. Guatemala y Honduras apenas creció 8%. La inversión extranjera en crecimiento de Costa Rica se les cayó. En concreto, la región centroamericana tuvo un decrecimiento de menos 2% en la inversión extranjera. Ahora, me dice 274 millones de dólares en inversión. Ahora, eso sigue siendo muy poco. Tengo entendido que otros países están arriba de 1.000 millones de dólares. Correcto. Eso es lo que estamos diciendo, que estamos teniendo ya un punto de inflexión, porque tenemos una política económica clara. La inversión que entró el año pasado entró a los sectores industria manufacturera y servicios avanzados a las empresas. Okay. Antes, las inversiones que entraban a El Salvador era para comprar empresas ya instaladas, por ejemplo, en el sector financiero o en el sector de generación o distribución de energía eléctrica. Ok, con ese nos quedamos, doctor. Vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar específicamente o quizás más en detalle de cómo estas diferentes áreas de la economía van a ayudar no solamente a generar más riqueza en términos de dinero, sino también más empleo. Ya volvemos. Bueno, doctor, hablábamos acerca de la política económica del gobierno y quizá para recapitular a la gente, decíamos que entre los ejes está la seguridad, generación de empleo digno, la inversión de la educación, se está soltando plata para que hayan créditos para invertir en ciertos sectores de la economía. Usted mencionaba ya la manufactura, el agropecuario, entre otros, la industria aeronáutica. Ahora, para aterrizarle eso a la gente, la manufactura, por ejemplo, hablábamos de los textiles y de los plásticos. La pregunta es, ¿cuánto dinero o riqueza es capaz de producir estas industrias que usted mencionó? Y en términos de creación de empleo, ¿a cuánta gente se le puede dar empleo a través de estos sectores de la economía? Bueno, primero mencionarle a la población que en este primer año de gobierno se ha creado empleo. Se menciona que el empleo debe ser alrededor de 100,000 empleos nuevos. Sin embargo, históricamente esos 100,000 empleos nuevos no ha sido posible con la actual estructura productiva que ha sido heredada. Hemos creado hasta el mes de febrero 8,000 empleos nuevos, 8,800 empleos nuevos. ¿Hablando desde junio hasta febrero o de enero y febrero? Pues de enero a febrero. Okay. Y el año pasado, en total, se crearon alrededor de 5,700 empleos. Nosotros no nos sentimos satisfechos con esta creación de empleos, pero para generar más empleo, también tenemos que apostarle a transformar la estructura productiva. Ahora bien, esa estructura productiva que solo producía pocos empleos es esta estructura que privilegiaba, por ejemplo, el sector de servicios y el comercio, intuyo yo, ¿verdad? Exacto. Que es decir, por ejemplo, son restaurantes o boutiques, etcétera, que de repente con una persona puedes tener todo el día la tienda abierta, pero no necesariamente necesitas una gran cantidad de gente para producir algo. Sí, bueno, primero, yo creo que esa es una muy buena acotación. En los sectores servicios de bajo valor agregado, una característica principal de este mercado laboral es que ahí se ubican las personas subempleadas. O sea, las personas subempleadas no tienen las condiciones de empleo que define la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué define ellos? Que no solo hay que pagar los sueldos y salarios, sino que hay que darle contribución a la seguridad social, hay que darle también para una vejez digna, o sea, que aporte a los sistemas de pensión. Esto lastimosamente no lo tenemos en los servicios de baja productividad, pero sí mencionarles algo. En los sectores que tú citabas anteriormente, tienen ciertas características. Por un lado, tienen ventajas competitivas en los mercados mundiales, tienen altos niveles de productividad de 15,000, 20,000 dólares por trabajador
y obviamente pagan mejores salarios. Estamos hablando de los de manufactura, textiles y plásticos, que es la nueva matriz productiva que quiere tratar de impulsar este gobierno. Si me dijo usted que entre enero y febrero se habían creado 8.800 empleos, vamos a 4.000 por mes aproximadamente. Por mes, así es, 4.000 por mes. Y algo que es muy importante es que estos empleos no se crearon en el sector público, se crearon en la industria manufacturera, se crearon en el sector agropecuario y en el sector financiero, y se me olvidaba el sector generación de energía eléctrica. Son los 4 sectores que en este momento están creando empleo. Sí. Si, por ejemplo, la población económicamente activa de El Salvador, si mal no recuerdo, son como 2.400.000 personas, 900.000 están en el empleo formal, 1.500.000 aproximadamente quizás en el empleo informal. Esta creación de empleos en la manufactura y en la industria del plástico textil, ¿son empleos formales? Son empleos formales porque están registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ahora, hay un punto que a mí me gustaría aportar a la discusión para que la sociedad lo conozca. El crecer 2%, digamos, no es suficiente. Dentro de nuestros objetivos en el plan quinquenal está crecer a más del 3%. Pero yo quiero abordar el tema que el 20% de la población se apropia del 52% del ingreso. ¿De qué sirve crecer del 2 al 5% si la estructura de la desigualdad se mantiene? Y por eso la población dice, es que no vemos cómo se está reflejando el crecimiento del 2% en los hogares. Claro, porque hay un 20% de la población que se lleva el 52% del ingreso. Y por eso, dentro del plan quinquenal, estamos planteando un crecimiento con igualdad de oportunidades. Un crecimiento que lleve también a una responsabilidad social empresarial y que implique, por un lado, que la sociedad también disfrute de esas ganancias de productividad, de esas ganancias de salarios. Doctor, me interesa definitivamente que toquemos ese tema a fondo porque creo que tiene que ver mucho con los salarios y yo sé, por cierto, que aquí hay empresas que ganan muchísimo más dinero de lo que ganan en Estados Unidos, por ejemplo, algunas empresas en los estados del centro, y sin embargo, allá el sueldo mínimo es $10 por hora y aquí de repente le pagan $10 al día. Así que vamos a tocar ese tema, pero Quisiera saber algo, hablando de esos 2.400.000 que son población económicamente activa. Hablamos de la manufactura, de la industria textil, del plástico, del sector agropecuario. ¿Cuánta gente es capaz de absorber como empleados estos sectores? El agropecuario, por ejemplo, que lo hemos dejado olvidado. Si nosotros nos referimos a la encuesta de hogares del 2013, en esta encuesta de hogares aparecen que hay 212.000 mujeres que tienen un nivel de escolaridad de hasta 12 grados. Y hombres, hay alrededor de 102.000 personas que tienen estos niveles de escolaridad. Nosotros, conversando con estos sectores, ellos nos decían que ellos eran capaces de absorber a esta mano de obra cualificada, ¿verdad? Entonces, yo creo que potencialidades sí lo hay, ¿verdad? Y es ahí donde necesitamos de mayor institucionalidad. Hemos visto cómo el Ministerio de Trabajo está tratando de acercar las demandas de trabajadores según los diferentes niveles de capacidades que quieren las empresas, la oferta versus la demanda que son los trabajadores. Yo creo que es muy importante tener una política de empleabilidad, que lo tiene este gobierno, y es necesario estas ferias de empleo en las que podamos de manera tácita y explícita que tanto el trabajador como el empresario se conozcan, vea que es importante este trabajo, ¿verdad? Creo que esa es la manera como vamos a ser competitivos en el mundo, es aumentando la productividad laboral, generando empleos, no reduciendo los costos del trabajo. Ahora, hablamos ya de estos sectores anteriores, pero por ejemplo el café, ¿cuánta cantidad de gente podría absorber el café? No pudiera dar un dato específico. ¿Por qué? Porque si ustedes se percatan, el trabajador en la industria agropecuaria es estacional,
no es un trabajador permanente. Ahora, nosotros sí aspiramos a que esas labores culturales que se hacen en la industria cafetera, como la resiembra de cafetos, fuera una actividad continua y que generara más empleo, no solo en la fase de la recolección de café, que es estacional, ¿verdad? Sino que fuera durante todo el proceso productivo. Ahora, hay ciertos límites estructurales a la producción agropecuaria, y de ahí la importancia que esta industria, digamos, de café pase a la otra etapa, y es a generar productos de café orgánico para la exportación, solubles, y digamos, seamos capaces de generar empleos en aguas arriba, le llamamos nosotros, sería en la parte agroindustrial y también en la parte de servicios. Ahora, doctor, tengo entendido que para los economistas 3% de desempleo es casi que empleo completo, ¿verdad? ¿Podríamos llegar nosotros en El Salvador en un momento dado a tener 3% de desempleo? Y si es así, en números o en proyección de años, ¿qué tan lejos estamos de eso? Asumiendo que al gobierno le sale todo bien, es decir, logramos pacificar con un buen grado de decencia este país. Bueno, yo creo que el mercado laboral, así como el crecimiento económico tiene limitaciones estructurales, yo creo que nuestro mercado laboral se parece al de América Latina. ¿Por qué? Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 6.7. Llevarla al 3% pudiera ser un objetivo alcanzable, pero no está ahí el problema. El problema es que el subempleo urbano representa el 31% aproximadamente. Es, de nuevo, volvemos a las condiciones como se define el salario en el mercado laboral. ¿Y a qué vengo? Vengo a que paradójicamente el salario en el mercado laboral se define en base al salario mínimo. Y el salario pagado al sector servicios es más elevado que el salario pagado al sector industria y al sector agropecuario. Cuando ya vemos nuestros datos de productividad laboral, vemos que el sector más productivo en la economía es el sector industria, que entre 2008 a 2012 la industria manufacturera creció en términos acumulados de productividad laboral un 22%. Mientras que el sector servicios ha caído alrededor de un 25% sus niveles de productividad previos a la crisis de 2009. Y el sector agropecuario, sus niveles de productividad laboral andan por un 15% menos. Entonces, decimos, el mercado laboral tiene que pagar de acuerdo a los niveles de productividad. Las empresas que sean más productivas deben de pagar mejores salarios a sus trabajadores. Ahora, esto no es un juego de suma cero, porque al interior de los sectores económicos van a haber empresas altamente productivas y empresas de bajo nivel de productividad. Entonces, los trabajadores tienen que tomar en cuenta la situación de su empresa, no la situación del sector, ¿verdad? Y es ahí donde los sindicatos y los trabajadores deben de tener este tipo de indicadores de referencia, índices de productividad laboral por empresa, índices de salarios pagados por empresa. Creo que esto va a ser un buen elemento para discutir cómo debe de conformarse este mercado laboral y no apostarle solo a la reducción del desempleo de 6,7 al 3%, sino sobremanera cómo resolver el problema del subempleo o lo que hablábamos de esos trabajadores por cuenta propia. Son trabajadores que un mes pueden estar en el sector informal, al siguiente mes se trasladan al sector formal, y es esa migración, digamos, la que no deja que las condiciones de las políticas públicas impacten fuertemente. A ver, si le entendí bien, doctor. Los trabajadores subempleados serían entonces aquellos que son mal pagados a pesar de que sus empresas tienen grandes ganancias, y son aquellos trabajadores que son por cuenta propia y que podrían ser vendedores ambulantes, por ejemplo, e informales. El subempleo son parte trabajadores ambulantes, parte trabajadores por cuenta propia, que se le denomina, ¿verdad? Ahora, los trabajadores por cuenta propia
propia son microempresas, ¿verdad? Y es ahí, a este tipo de microempresas, que hay que dotarles de las capacidades de gestión, de emprendedurismo. Yo decía, para que la vida media de una microempresa en El Salvador es entre 2-3 años, si no me equivoco. Y quisiera citar el último censo económico, que fue allá por el 2005. Este censo económico nos dio datos reveladores, probablemente ahora no tienen la misma vigencia, pero nos decía que la micro, pequeña empresa, las pymes, aportaban al valor agregado un 52% y de empleo alrededor de un 45%. O sea, el hecho que el crecimiento sea en los últimos 10 años de 2%, lo que nos está diciendo es que gran parte de ese crecimiento lo aportan las pymes al país. Y es por eso que las pymes es un objetivo dentro del plan quinquenal, es dotarle de esas capacidades para aumentar su escala de valor, su escala de productividad y sus salarios. Ok. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar entonces acerca de qué es lo que se está haciendo. Ya sabemos a qué le vamos a prestar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo para promoverlo? Eso lo hablamos en solo minutos. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Cabrera, hablábamos hace unos minutos acerca de a qué sectores le vamos a apostar. Ahora la pregunta es, ¿cómo le vamos a apostar? ¿Qué programas está ya impulsando el gobierno para ayudar a ese 93% de las pequeñas y las medianas empresas que, como usted bien lo decía, son los que forman buena parte del Producto Interno Bruto de la Nación y los que dan el empleo a 99 de 100 salvadoreños? Sí, bueno, primero voy a dar algunas políticas, aunque no es área de mi competencia. Yo más que todo estoy en la parte de la regulación del sistema financiero. Pero la semana pasada vimos con mucha esperanza, en caso del Ministerio de Economía, ya una estrategia que en mi entender es continuidad de la política de transformación. Es una estrategia trabajada con algunos expertos de Corea del Sur para definir lo que se llaman clúster tecnológicos. Y estos clústeres tecnológicos, su objetivo es alcanzar, digamos, en los próximos 5 o 10 años, una economía, por ejemplo, que tengamos ya no un nivel de ingreso medio-bajo como nos cataloga pues, el Fondo Monetario, sino que ya una economía de renta alta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, ellos, después del estudio que hizo del Banco Central a los sectores que yo he citado, vienen estos expertos de Corea del Sur y corroboran que debemos de empezar a trabajar con los sectores textiles, química, plástica y servicios avanzados a las empresas. Pero al interior, CONAMIPE está trabajando también con estrategias que me parecen de desarrollo territorial. Una de las estrategias más sorprendentes es la denominada un pueblo, un producto, creo yo. Si Liliana me está viendo, pues me corrige, ¿verdad? Es un pueblo, un producto, y esa es la idea, ir diversificando en El Salvador a nivel de los municipios áreas de especialización. Por ejemplo, me decían algunos alcaldes de Chalatenango que ellos se están especializando en lo que es el turismo alternativo, en el turismo ecológico, y a partir del turismo están desarrollando una serie de industrias como la artesanía, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero llegar yo? Que uno de los problemas del lento crecimiento no es simplemente que tenemos bajos niveles de inversión, sino que la actividad económica
está distribuida espacialmente de manera inadecuada. Alrededor del 95% de la actividad económica se desarrolla en el área metropolitana de San Salvador, en algunos municipios como Santa Ana, La Libertad, y el resto de 191 municipios del país están desprovistos de esta actividad económica, es puramente agrícola. A ver, ¿cuáles eran los números, el porcentaje otra vez, doctor? Son 191 municipios que las personas viven y trabajan ahí y su especialidad es en el sector agropecuario. Esos 191 municipios están descolgados de la actividad económica de los municipios del área metropolitana de San Salvador y del área de La Libertad, que son puramente municipios en la industria manufacturera, en los servicios, todo tipo de servicios. ¿Y cuál es la relación en porcentaje otra vez? Sería 191 municipios versus el resto de municipios que tienen actividad. Esto sería, según nuestros datos, alrededor del 93% de la actividad económica está concentrada en alrededor de 27 territorios funcionales, pues le llamamos nosotros. Esto es una de las investigaciones que nosotros hicimos y lo que nos está diciendo de manera apabullante es que la desigualdad no solo es del ingreso y la riqueza, también la desigualdad es de acceso a oportunidades. Nosotros decíamos, no es lo mismo nacer en Sensuntepeque que nacer en Antiguo Cuscatlán o en Santa Tecla. Exacto. Las condiciones de acceso de un joven o de una joven en Sensuntepeque, según nuestro plan quinquenal, tienen que ser iguales. Tenemos que proveer bienes públicos en igualdad de condiciones. Tenemos que proveer empleo a esta chica de Sensuntepeque, como también a la joven que vive en Antiguo Cuscatlán. Y esto creo yo que es parte de lo que se pretende con estas tipos de políticas que yo mencionaba, un pueblo, un producto. Otro de las políticas de CONAMIPE es trabajar para que las pymes duren mucho más, para que las pymes empiecen no solo a caminar, sino que a correr, para que las pymes se alíen a las cadenas de valor nacional e internacional. Y otro elemento que vale la pena citar es la política agrícola. La política agrícola usualmente solo se piensa que es sinónimo de entregar insumos. No, la política agrícola lo que pretende es desarrollar las capacidades para que 192,000 agricultores, que hablaba yo de estos 191 municipios y que están localizados, ellos en la encuesta de hogares del año 2013 dijeron que su actividad principal era el sector agropecuario. Pero ¿cuál es el problema de estos 192,000 agricultores, familias agricultoras, perdón? Es lo siguiente: no tienen acceso a crédito, las cadenas de distribución comercial no tienen, por lo tanto el 80% del valor agregado le quedan a grandes mayoristas. Están muy propensos al cambio climático, a los desastres naturales, y pueden perder sus cosechas. Específicamente el 44% de la producción de granos básicos del Salvador lo hacen estos 192,000 hogares, ¿verdad?, que le llamamos agricultura familiar. 42%. El 44% de la producción de granos básicos lo hacen 192,000 hogares, ¿verdad? Por tanto, que producto de su trabajo ni siquiera le queda la mayor cantidad de la riqueza de ellos, sino que los mayoristas. Y otro elemento es la población también dice, bueno, ¿y por qué fluctúa tanto el precio del frijol y del maíz? Pues esta es una de las características que hay que ir venciendo. Hay que darle certidumbre a estos 192,000 hogares, darles la capacidad, servicios de extensionismos agrícolas, que lleguen ingenieros agrónomos,
y que les doten de cuáles son las mejores técnicas de cultivo que existen para reducir sus costos, también que les dote de cooperativismo, de fundamentos de cooperativismo. No da lo mismo una persona distribuir su producto a si se generan cooperativas, ¿verdad? Esto creo yo que es muy importante, y estos son como elementos que son políticas sectoriales, políticas que se van trabajando, pero que, digamos, están en marcha. Y yo creo que esa fuerte inercia de las políticas pro mercado, pues en 12 meses empiezan a dar fruto. Sin embargo, hay que estar conscientes que los frutos nosotros los hemos diseñado para este quinquenio. No es simplemente una evaluación de un año, hay que ver cómo existe claridad en las políticas de mediano plazo. Ahora, estas cooperativas, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, son como realmente empresas comunitarias, ¿no? Que al tener el poder de la acumulación de todos los productores tienen, digamos, un mayor leverage a la hora de negociar con los mayoristas. Ahora, esto se intersecta ya con lo que queríamos hablar, que es el crecimiento con la desigualdad. Es decir, podemos llegar a crecer al 8%, pero si hay desigualdad, ese 8% se va a quedar de repente en un 10% que se apropia o se queda con un 60%, digamos, de la riqueza. ¿Cómo logramos que esto sea? Ya mencionó usted un ejemplo con el sector agropecuario y estas cooperativas, pero ¿cómo logramos que esto sea, por ejemplo, en el sector servicios, en el sector de profesionales? Ya le he mencionado yo un ejemplo. Hay empresas en Estados Unidos, en el centro del país, que ganan mucho menos que una empresa en El Salvador, pero te pagan $10 la hora, mientras que aquí pagan $10 el día. Yo creo que hay que ir generando institucionalidad pública, que es la que se perdió desde la década de los 90. Ya tenemos un área de planificaciones dentro de Secretaría Técnica de la Presidencia, y esto se está replicando a los diferentes entes del sector público. Necesitamos planear nuestro futuro. No podemos dejar a libre albedrío lo que le vamos a delegar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y dentro de estos elementos creo yo que hay que continuar trabajando en reducir la desigualdad territorial de la que yo he mencionado. Debemos de continuar trabajando para reducir esa elevada vulnerabilidad al cambio climático. Por ejemplo, toda la infraestructura que se tiene que desarrollar en la franja costero-marina tiene que tomar en cuenta que esta franja es muy vulnerable al cambio climático, y por lo tanto el tipo de infraestructura tiene que ser diferente. Otro es los altos niveles de violencia e inseguridad. Creemos que esta es una área en la que se debe de aportar mucho, y las políticas públicas tienen que ir más allá de la fase puramente policíaca a la fase de prevención del delito en las actividades productivas. Y en esto yo creo que se ha avanzado sobremanera. Y por otro lado, hay otro punto que vale la pena poner, y es: necesitamos un sistema de tributación, de contribución al fisco mucho más progresivo. Un sistema que se apoye en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre el patrimonio. Ya el Fondo Monetario, en su artículo 4, mencionaba una de las recomendaciones, el impuesto al patrimonio. En El Salvador el impuesto al patrimonio se derogó allá por el gobierno de Cristiano, entiendo que por el año 1993, pero somos un país extremadamente rico. Para un ejemplo, el año pasado Welex decía que la riqueza generada por 160 personas en El Salvador era alrededor de $21 billones. ¿Eso cuánto es? Eso es más del 80% del Producto Interno Bruto del 2014. ¿Y eso es la suma de qué, doctor? Eso es toda la suma de la riqueza en activos financieros, como también en activos fijos, ¿verdad? Entonces, si somos un país tan rico, yo creo que valdría la pena que esa riqueza también estuviera sometida a la tributación. Es parte
de lo que en otras economías más desarrolladas se llama la cohesión social. En los Estados Unidos hay un impuesto al patrimonio, lo hay en Francia, lo hay en Alemania. Y otro de los elementos que yo creo que hay que continuar trabajando es el diálogo entre el sector empresarial, entre el sector trabajador, debe de continuar. ¿Por qué? Porque está generando réditos, está eliminando burocracia y también está llegando a un punto en el que este país, solo a través de los consensos mínimos, vamos a poder construir una sociedad que yo esperaría que en los próximos 50 años fuéramos un país de renta alta. Algunos colegas economistas les gusta mucho citar el caso de Singapur. Sí. Por ejemplo, William Pleites creo que estuvo la semana pasada acá y él citaba el caso de Singapur. Singapur es un estado, ciudad de apenas 500 kilómetros. ¿Y se tardaron cuánto tiempo en esa transformación? Esa transformación empieza allá por 1965, pero con una política pública de largo plazo. Y yo creo que ahorita se están sentando las bases para trabajar en ello. Pero no hay que dejar de lado también, si ya no vamos a estar especializados en servicios, obviamente la inversión va a empezar a crecer. Porque vamos a necesitar más maquinaria, más edificaciones. Doctor, se nos acabó el tiempo. Este tema es sumamente apasionado, lo vamos a tener que invitar nuevamente, pero le agradezco que haya estado usted esta mañana aquí en República. Bueno, para mí ha sido pues un gusto compartir con la población y pues que tengan un buen día. Gracias. Listo, gracias, doctor. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.